mejor manera de reencontrarnos al final de esta grandiosa semana es en la cita del domingo, Telecentro, 3 de la tarde, es Tendencia de Estado, su programa, su propuesta, en compañía de un gran amigo y hermano que comparte la suerte de durante toda esta hora tocar las tendencias que hacen posible que República Dominicana se conecte con todo el globo terráqueo. Bienvenido una vez más, Adrián Lebrón Oviedo, hoy un poco mellizos. Sí, el azar jugó con nuestro atuendo. Pero hay que decir que esto no ha sido, esto ha sido pura coincidencia. Gracias, Francisco Tavares, para nosotros es un gran placer compartir con nosotros esta propuesta de comunicación, llevarle a ustedes las principales incidencias y los temas más relevantes de toda la semana acá en Tendencias de Estado. La política en otra dimensión, hoy cargados de noticias, informaciones y contenidos para hacer posible que el día a día de esta nación tenga la cara más positiva, más placentera, más objetiva y sobre todo, no solo las críticas, sino también las soluciones a los problemas de Estado. La política en otra dimensión. Polianálisis con Adrián Lebrón. Gracias por continuar con nosotros acá en Tendencias de Estado. En el Polianálisis de hoy vamos a darle seguimiento al un tema en proceso en República Dominicana, reunión del gobierno dominicano con las autoridades de Haití. Estas reuniones han sido programadas para buscarle solución, por un lado, al famoso tema de la sentencia que emitió el Tribunal Constitucional desde el punto de vista haitiano. Ese ha sido el principal motor. Pero hay que decir que para la República Dominicana este escenario ha sido propicio para introducir un conjunto de temáticas que han estado en la agenda bilateral de los dos países por muchos años y que hoy se están debatiendo. Temas, por ejemplo, como el tema comercial, la regulación del comercio binacional es fundamental, el tema de la seguridad, el tema de la cooperación y otras coordinaciones políticas que son fundamentales para que pueda fluir una relación mucho más fortalecida de dos países que tenemos, si se quiere, un matrimonio sin divorcio. Estamos obligados a tener buenas relaciones con Haití. Ahora bien, en este contexto, en el contexto que se están dando las reuniones entre los dos países, ha habido mucha alaraca, como llaman en República Dominicana, ha habido mucho ruido. Primero porque, al parecer, la comunidad internacional y muy específicamente la comunidad del CARICOM, algunos países del CARICOM han estado presionando al gobierno dominicano para que cumpla con el compromiso de enviar una ley de naturalización al Congreso de la República. Una ley con la cual se pretende, por un lado, solucionar el tema de los indocumentados que existen en República Dominicana y dotarlo de un estatus jurídico. Y esto aquí tenemos que hacer una parte, dotarlo de un estatus jurídico. ¿Cuál es el diferendo fundamental? Para nosotros los dominicanos, como Estado, tenemos la responsabilidad de regular la migración hacia nuestro territorio, sin importar de dónde venga. Tenemos una problemática con el gobierno haitiano, con el Estado haitiano, por décadas, de una migración irregular, una inmigración ilegal hacia nuestro territorio. Unos dicen que propiciada por sectores económicos en República Dominicana que se benefician de la mano de obra irregular o ilegal haitiana porque pagan salarios mucho más bajos. Y otros dicen que es una presión clásica entre un país que tiene un menor desarrollo relativo, siempre va a tratar de ir a un territorio donde pueda conseguir los medios para subsistir. Más allá de esto, el Estado tiene igualmente la responsabilidad de normar el problema.
Lo que pasa es que han habido unos intereses convergentes que se alinean, si se quiere, con propósitos más allá de las fronteras dominicanas. En el discurso por la solución del problema haitiano, hay cierto grado de cinismo por la comunidad internacional, porque mientras que por un lado, por ejemplo, la comunidad del Caribe, los estados de la comunidad del Caribe, cuando llegan los haitianos por cualquier vía a sus territorios, ellos raudo y veloz lo devuelven lo envían hacia Haití, lo devuelven a través de un barco, de un avión, lo vuelven a su país de origen. Por otro lado, están presionando a la República Dominicana porque prácticamente establezca una especie de amnistía generalizada para aceptar sin ningún tipo de orden, ni regulación, ni norma, nacionalizar de manera masiva a indocumentados. Señores, eso no lo ha hecho ningún país del mundo. No lo ha hecho Estados Unidos. La resistencia de la reforma migratoria en Estados Unidos es precisamente porque el Partido Republicano se opone a que haya una especie de amnistía generalizada. En República Dominicana sabemos perfectamente lo que implica esto, pero hay unos intereses subyacentes, hay unos objetivos subyacentes que buscan, al parecer, señores, generar una situación de minoría étnica reconocida con derechos políticos. Señores, la nacionalidad es un atributo que otorga un Estado determinado, que, por un lado, permite que el ciudadano pueda disfrutar de un conjunto de prerrogativas y que el Estado, obligaciones que el Estado tiene en pro de ese ciudadano. Pero también la nacionalidad implica que ese ciudadano tiene la facultad de incidir en las decisiones políticas de ese Estado. Y esto es lo que se pretende hacer en República Dominicana. Todo lo que no sea el reconocimiento de la nacionalidad directa, masiva, por parte de miles y miles de personas que han ingresado de manera irregular al territorio dominicano y que viven en él, es rechazado por las organizaciones de la sociedad civil, es rechazado por muchos sectores, incluso enquistados en los medios de comunicación en República Dominicana, que rechazan esta posición en detrimento, señores, ¿saben de qué? De la propia esencia de la República Dominicana, porque apostar a que en este país se establezca una minoría étnica con plenos derechos políticos para incidir en el proceso democrático de nuestro país, saben perfectamente lo que hacen esto, que están yendo en contra a los fundamentos mismos de la nación dominicana. Así que para nosotros desde Tendencia de Estado es sumamente preocupante que existan sectores en República Dominicana que puedan, si se quiere, hacerle el juego a estos intereses foráneos que en modo alguno llevan algún tipo de intención positiva para nuestro país y apostamos a que estas reuniones entre el Estado dominicano y el Estado haitiano conduzcan a un fortalecimiento de las relaciones fundamentado sobre las leyes, la Constitución y los mejores intereses de los dos pueblos. Caripac presentó Polianálisis con Adrián Lebrón. Zoom Global. Newton no era amante de la guerra. Al físico y matemático de genio templado no se le conoció afición alguna más allá de develar la dinámica celeste y uno que otro jugueteo con la alquimia. Pero en Inglaterra, país que le vio nacer, la esvástica siempre está de moda.
signo distintivo del Tercer Reich de Hitler. Incluso el edificio de la Municipalidad de Essex fue decorado con varias. Pero además en la estación del metro de Amistad Bridge, en la ciudad de Hornchurch, tenemos una majestuosa esvástica sobre la cual pisan miles de viajeros a diario. ¿Por qué hay tantas esvásticas en el país que más antagonizó con la Alemania nazi? Es simple. Este símbolo existía miles de años antes de que el Führer se apoderara de él, siendo Inglaterra el país que cuenta con el hallazgo arqueológico de más larga data al respecto. Hablamos de la denominada piedra espástica, una roca situada en Ilklesmoor en West Yorkshire, Reino Unido. Se calcula que tiene unos 2000 años antes de Cristo. Para Tendencias de Estado, Aneudi Santos, Zoom Global. Zoom Global. Ajedrez político con Francisco Tavares. En el ajedrez político de este domingo queremos tocar un tema que definitivamente ha venido en términos históricos afectando a la República Dominicana. El tránsito vial, la organización del parque vehicular. En Voces de Estado, más adelante tendremos a uno de los expertos que desde el sector privado y la comunicación han tenido mayor incidencia. Hugo Veras en una entrevista que ampliará este enfoque. Pero Francisco Tavares en su ajedrez político quiere referirse a tres aspectos puntuales. Número uno, el rol de la Autoridad Metropolitana del Transporte y el fracaso de la despolitización de esta dependencia del Estado que se ha adjudicado un rol policial cuestionado, criticado y con una carencia de confianza por parte del ciudadano que ya no solamente preocupa al propio presidente y al equipo que planifica la gestión, la administración y la regulación de los ciudadanos, el transporte, la movilidad y la seguridad, que pone en tela de juicio la calidad del transporte en el país, sino unos mitos, realidades que están amenazando con el desfase de todo el sistema de transporte y el cumplimiento de las señales de tránsito y del respeto de la vida de los dominicanos y de todos los ciudadanos que nos visitan. La Autoridad Metropolitana del Transporte y los agentes de la MET cumplen una función policial de persecución, discriminando por el tipo de vehículo, por el perfil del ciudadano que se transporta en ese tipo de vehículo y por un sinnúmero de aspectos que no hacen posible que los ciudadanos de manera equitativa sean normados. La función de un Estado es aplicar las leyes sin preferencias. Y creo que 50 años después del ajusticiamiento de Rafael Leonidas Trujillo han sido suficientes para hacer que el Estado dominicano no mire a un ciudadano con preferencias por encima de otro. No es posible que a los ciudadanos, a los dominicanos y dominicanas que más trabajan, sean a los que se les persigan, que a los narcotraficantes, a los corruptos y a los políticos se les permita hacer y deshacer en el orden del tránsito terrestre, que esta jugarreta de unos sindicatos de vándalos organizados presionen al Estado para que el medio de transporte público no respete al peatón, al ciudadano que se transporta en un medio de transporte privado, a los niños, a las niñas, a los envejecientes. Es una amenaza pública transportarse en República Dominicana. Ya no solamente en un medio de transporte público,
en manos de los sindicatos, sino también en un transporte privado, porque usted no sabe en qué momento va a ser accidentado, va a ser asaltado, y el Estado se ha declarado irreverente e incapaz de administrar la gestión de la cosa pública en materia del ordenamiento vehicular. El segundo aspecto tiene que ver con la modernización del parque vehicular en República Dominicana. Es necesario que el uso de los impuestos vinculado al sector vehicular pase de ser un elemento meramente impositivo como una fuente de financiamiento a un elemento de seguridad y control. Los seguros de automóviles no pueden seguir siendo impactados por la cantidad de vehículos robados en República Dominicana. Si los ciudadanos vamos a pagar por un marbete, una revista, una placa, tenemos que recibir la retribución de que estos impuestos sean retornados en seguridad, en orden, planificación vial. Hay que recordarles a los señores agentes de la MET y a sus altos directivos que los salarios, que el dinero con el que se compran los medios de transporte de esos agentes salen de los ciudadanos, y ustedes no tienen el derecho de maltratar ni de decidir a qué ciudadano se le aplica la ley y a qué no. Todos tenemos los mismos derechos, y es el momento de despolitizar a la MET, de tecnificar a la MET y de recordarles que los ciudadanos merecemos respeto. Vamos a ser tan contundentes con los sindicatos, con esa gran cantidad de empresarios del transporte que abusan de toda la gestión de este sector. Y en tercer lugar, vamos a analizar todo el componente que impacta la dinámica económica en el sector transporte de la mano del Estado dominicano. Y vamos a ver más adelante cómo Hugo Veras, en Voces de Estado, un joven brillante, comunicador, especialista, enfoca también las soluciones que tiene el Estado para definitivamente no ser declarado como un Estado fallido en otro tema tan puntual, tan necesario y tan neurálgico como el transporte en la República Dominicana. Metasalud presenta Ajedrez político con Francisco Tavares. Cava Consulting Group presenta Voces de Estado. Un domingo espectacular, toda la familia dominicana atenta a la realidad, necesidades, decisiones, causas y consecuencias de las políticas públicas que inciden, que impactan, que dinamizan y promueven toda la realidad de una nación que se conecta con el progreso, con el desarrollo, con el optimismo, y todo esto depende de los hombres y mujeres de Estado. Ha llegado el momento en nuestra propuesta de comunicación del segmento Estrella, Voces de Estado. En el día de hoy un invitado de lujo, un hombre joven que representa la conjugación del conocimiento, la capacidad, la madurez, la energía y sobre todo esos principios que hacen que un dominicano como él represente a toda una generación joven que no solo se abre paso en este presente a veces incierto, en un país que lo ha hecho todo para triunfar y que sigue siendo muy mal administrado. Hugo Veras, joven estrella de la comunicación dominicana, Adrián Lebrón Oviedo, en Voces de Estado,
un plato fuerte definitivamente. Definitivamente para nosotros es un gran placer, Hugo, que hayas aceptado la invitación de compartir con toda la teleaudiencia de Tendencia de Estado para analizar un tema sumamente importante y que conecta con todos los dominicanos, que es el tema del parque vehicular y de las políticas públicas que están orientadas a normarlo. Yo estoy más que agradecido y con esa presentación estoy maravilloso. Gracias, Adrián. Muy también. merecida. Muy merecida, Hugo. No, gracias de verdad y caramba, a su orden, la pasé muy bien en el programa de la radio. Tendencia 2.0 es otra temática, pero la verdad que muy bien dirigido como hacen el programa y estoy aquí para compartir con ustedes y con todo el público, claro. Muchas gracias, Hugo. Bueno, de inmediato, conversar con Hugo es no solamente exquisito, sino apasionante. Hugo Veras, te has destacado tú por ser uno de los pioneros, has sido tú uno de los líderes, de los comunicadores especialistas que ha estudiado la industria del automovilismo, del transporte, como medio de comunicación en República Dominicana y la región. Sí. Voces de Estado, tendencias donde la política se ve en otra dimensión, el presente de República Dominicana de cara a las políticas públicas que regulan y norman el sistema de transporte vial urbano e interurbano en el país. Mira, nosotros tenemos un problema serio en la República Dominicana, serio, porque no hemos sabido y no hemos entendido y no hemos podido identificar qué realmente es este sector de vehículos, de qué se trata, qué envuelve, qué comprende el sector de vehículos, tanto en la parte del sector económico, comercial, como en la parte de público, en la parte social. Nosotros en la parte... ¿Te refieres al empleo, a todo el efecto, el impacto que tiene? Todo lo que involucra este sector y el potencial que tiene este sector. Porque cuando yo empecé a trabajar esto en medios de comunicación primero y me voy con el área de la industria, estamos hablando de un sector de vehículos que mueve prácticamente la cuarta parte de la economía del planeta. Cuando tú hablas que un sector industrial mueve un 23% de todo lo que se mueve económicamente en el mundo. Sí, porque las grandes constructoras son empresas enormes. Es porque le tienes que poner atención. Esto es un sector, en el caso de República Dominicana, el sector de vehículos impacta el rubro vehículo. Si tú te pones a ver otros rubros como el turismo, si te pones a ver zona franca, construcción, comunicación. ¿En cuántos sectores impacta de manera directa? Y te pones a ver y te pones a analizar en un organigrama el sector de vehículos y tienen más de 20 subsectores económicos que viven directamente de ese auto, de ese vehículo de transporte que está presente ahora mismo en la República Dominicana o en cualquier país del mundo. Por eso Henry Ford decía que como va la Ford Motor Company, van los Estados Unidos. Y en el año 2008 se demostró automáticamente la bancarrota norteamericana, la situación económica, aunque todo el mundo estaba con el área de la bolsa de valores, tú lo percibiste, la gente lo sintió cuando las automotrices se declararon en bancarrota. Son un termómetro, porque recuérdate que en Estados Unidos el consumo es el componente principal del Producto Interno Bruto y evidentemente cuando las personas dejan de comprar vehículos, eso es una muestra de que la economía no anda bien. Entonces tú te das cuenta, y es para que ustedes tengan una idea de económicamente la importancia que tiene este sector. Cuando en Estados Unidos pasa esta crisis en el 2008, las automotrices, Chrysler se declara en bancarrota, General Motors se declara en bancarrota, la única que no se declaró fue Ford. Porque venía previendo todo lo que está a la Mulali, que un ejecutivo, el CEO más admirado, de los más admirados que hay en los Estados Unidos, estuvo viendo eso y se preparó para esa situación. Fue el único que no recibió, que no solicitó fondos. Exactamente, pero cuando tú te das cuenta, ahí fue que la crisis entonces se sintió y la gente lo vio, y por eso fue que el gobierno de los Estados Unidos tuvo que aportar económicamente de los recursos del Estado a estas automotrices, de los cuales prácticamente el Estado norteamericano no se opuso. ¿Por qué no se opone? La mayor cantidad de empleos, la cantidad de sectores que mueve esta industria de los vehículos es importante, es impactante también, y eso hizo tambalear la economía. En el año 2007 en Estados Unidos se vendieron 17 millones de unidades, en el 2008 cayeron a 10 millones de unidades. En el año 2013 ahora se está recuperando 15.5 millones de unidades, ya hay una recuperación, ya tú empiezas a ver otro tipo de comportamiento en la economía norteamericana, y así mismo, eso tú lo puedes ver en todos los países del mundo. Entonces, nosotros, en República Dominicana hemos estado de espalda a un sector que económicamente hablando puede jugar un papel
pero un papel protagónico en el manejo y en el desenvolvimiento de la economía de un país, como pasa en Puerto Rico. En Puerto Rico, el sector económico de mayor movimiento en cantidad de empleados, en cantidad de actividad económica, es el sector de vehículos, no es ningún otro sector, no es la minería, no es el turismo, es este sector, para que ustedes tengan un dato de lo importante y lo protagónico. Sumamente interesante, Hugo. No puedo dejar pasar esta entrevista sin hacerte la pregunta siguiente. En República Dominicana existe la percepción de que es un país pequeño, pero que hay una superpoblación de vehículos de lujo. Sí. ¿Es cierto esto de que en términos per cápita, en términos proporcionales, en República Dominicana existen más vehículos de lujo que en países incluso mucho más desarrollados? Mira, sí es cierto que porcentualmente hablando, los vehículos que se venden en la República Dominicana son porcentajes impresionantes, que si tú te vas a otro país del mundo, tú dices, óyeme, pero aquí hay un desbalance. Vehículos de alta gama. Aquí hay un desbalance, o sea, estamos hablando, para que ustedes tengan una idea, de que el mercado de vehículos de lujo en vehículos nuevos representa casi, estamos hablando un 15, un 18%, eso es mucho, eso es mucho, eso es demasiado. Por el tamaño de nuestra economía. Por el tamaño de nuestra economía, pero acuérdate también que nuestro parque vehicular es limitado. Aquí nosotros no estamos sobrepasando en los últimos 5 años más de 20,000 unidades. Entonces, cuando tú hablas de un parque vehicular de esta categoría, estamos hablando de un parque vehicular pequeño, bastante pequeño, pero si te pones a ver en la participación de mercado, wow, si tú ves los números fríos así, tú dices, se vende mucho vehículo de lujo, pero no necesariamente es así. Aquí se está vendiendo unos 2,000 y tantos vehículos de lujo al año, pero eso te da también y te llama la preocupación la falta de oportunidad que tiene el dominicano de tener acceso a un automóvil. Lo que se pregunta a la gente que te mira y que te escucha a través de las cámaras es, ¿y a quién es que le venden todos estos vehículos? A las personas que tienen la capacidad de compra. Lo que comprar, pasa es que son los menos. ¿Quién pequeño grupo. Es un pequeño grupo, o sea, esto es un país de 11 millones de habitantes. Se ve en las estadísticas, Hugo Veras, Adrián Lebrón Oviedo, cuando tú examinas el parque vehicular de República Dominicana, te encuentras 3 millones de unidades, donde la mitad son motocicletas. El 51% es motocicleta, el resto tiene una concentración en el Distrito Nacional, Santo Domingo y Santiago. Exacto. Pero luego, cuando analizas las estadísticas de esta proporción de vehículos livianos, te das cuenta que más del 70% están en manos de hombres y que luego cerca del 60% está en una franja de edad que no toca a la juventud. Exacto. Lamentablemente los jóvenes tienen muy poca capacidad para poder un tema de agenciarse un participación vehículo productiva. Pero y que tú te das cuenta, en un país entonces que es más preocupante todavía, donde el automóvil no es un lujo, sino una necesidad. El automóvil es una herramienta que te da la oportunidad no solamente de transportarte, te brinda seguridad, te da la oportunidad de incrementar tus recursos económicos, te da la oportunidad de trabajar y una mayor autonomía para hacer muchas cosas. Mayor no, es la autonomía, porque el Estado todavía no está capacitado ni preparado, ni el sistema de República Dominicana, para ofrecerte a ti un sistema de transporte que tú puedas tener una selección. Bueno, no voy a comprar un automóvil, voy a utilizar el sistema de transporte público. ¿Qué está pasando en Japón? En Japón la preocupación ahora es que cada año tras año es cada vez menos el porcentaje de jóvenes que están optando cuando llegan a la edad para poder sacar una licencia, que van a sacarla porque no tienen la necesidad. ¿Me entiendes? Entonces en Japón, el transporte público lo suficientemente eficiente. Tú tienes un sistema de transporte que te facilita lograr y te da la seguridad también de lograr acceder a cualquier punto de las ciudades principales del país entero. Entonces, el tener un automóvil, para ellos los japoneses es una opción. En el caso de República Dominicana es una necesidad. ¿Dónde? Y te voy a dar este dato, donde en República Dominicana, oigan este dato, qué grave, terrible y triste, solamente aproximadamente un 3% de la población en algún momento de su vida útil podrá tener acceso a un vehículo nuevo. Eso es cierto. Un 3%. Tú tienes un 97% de la población que nunca, está excluido. Nunca. Entonces eso es una falta de oportunidad. A propósito de estas estadísticas, una pregunta obligada a Hugo Veras, Adrián Lebrón Oviedo, a todos ustedes, gracias por seguir en compañía de esta exquisita conversación en Voces de Estado, Tendencia de Estado, la política en otra dimensión. Hugo Veras, ordenamiento del tránsito en la ciudad
de Santo Domingo y todo el territorio nacional. Hay Es posible que avancemos, que respetemos las señales de tránsito, que no utilicemos los pasos a desnivel. La política de educación vial, ¿quién debe gerenciarla y la visión que tienes tú con toda esta connotación internacional y las experiencias que has manejado? Eso es un punto, es bastante, no es complejo, sino es muy amplio, y voy a tratar de definirte primero de esta forma. Y yo cito mucho a Henry Ford porque es uno de los hombres más grandes de la industria, claro. Sí, y claro. un visionario. Decía Henry Ford que uno de los trabajos más difíciles del mundo es pensar. Es Por cierto. eso tan poca gente practica ese trabajo. Es cierto, sí. Y cuando tú te tienes que sentar a pensar y a desarrollar un proyecto, eso es lo que nadie quiere hacer. La gente se quiere sentar en un sitio, empezar a teorizar, empezar a ver, a buscar la alternativa lo más rápido, sin que esa sea, y entendiéndolo por dentro que esa va a ser la solución. Aquí nosotros tenemos primero un problema fundamental, entender que una cosa es transporte, otra cosa es tránsito y otra seguridad vial. Son cosas totalmente diferentes que van una en conjunto con la otra. Sí. Número uno. Número dos, si nosotros desde el punto básico y fundamental no empezamos a trabajar, uno de los puntos básicos, aparte de la educación que es básica, la Autoridad Metropolitana de Transporte, con varios directores que ha tenido unos proyectos interesantes de educación vial, para empezar con libros de texto hechos y todo para los niños, que eso se debió de implementar. Hay que comenzarlo desde Si cero. lo hubiésemos implementado cuando yo conocí eso, hace 8 años, ya hoy los niños que tenían 10 años en Eran ese momento adolescentes, son se estuviesen adolescentes. graduando ahora con otro concepto. Y que están aprendiendo a manejar hoy. Porque se van educando sobre esa base como una materia dentro de las escuelas, dentro de las universidades, porque estamos hablando de la epidemia que se está llevando, el segundo lugar ahora mismo de mayor cantidad de muertes en la República Dominicana. Entonces nosotros educamos a los niños en los colegios sobre el sexo, sobre el preservativo y sobre el tránsito, que es la segunda causa de muerte. Y que Eso no es importa. difícil, y que no es difícil. ¿Por qué esto? Porque el que tiene adicción, el que tiene algún tipo de adicción y todo eso, cualquier orientador, tú vas a Hogares Crea y lo primero que te pregunta es, ¿tú sabes que tiene un problema? No, mira, lo que pasa es que yo fumo esto porque esto. No te lo aceptan en Hogares Crea, porque hasta que tú no aceptas que no reconoces que tienes un problema, Claro. yo no te puedo dar la solución. es. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Todavía nosotros no nos hemos dado cuenta del problema que tenemos con el tema del tránsito, transporte y la seguridad vial, porque entendemos que son cosas que pasan. Bueno, pasó hoy, pasó mañana, tú ves las estadísticas, pero mientras no me toque a mí, yo no estoy todavía pendiente a eso. Y nosotros en República Dominicana, lamentablemente, desde hace unos 20 años, 24, 25 años, cuando apareció una de las herramientas que más daño le ha hecho a la República Dominicana, que es la llamada el inversor. ¿Recuerdan el inversor con las baterías y todo? Cuando apareció el inversor, este componente le hizo un daño terrible a la República Dominicana, porque enseñó al dominicano a que el problema se podía hacer, en vez de la comunidad, se podía hacer Es individual. cierto, podía una solución Entonces, individual. yo encontré la manera. Sí, 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 No, claro, yo es encontré la manera, y óyeme bien, ¿qué pasaba en las comunidades, en los barrios? Se iba la luz, la gente se juntaba ahí abajo, empezaba a acabar, a criticar ese tipo de cosas, yo no estoy de acuerdo en la luz que cuando. Claro. Cuando apareció en ese edificio, en esa casa, ese bombillo, ¡pam! Se fue la luz. Y Martín no bajó y tiene una televisión. Acuérdate Claro. que lo que se vendía era 3 bombillos, un abanico y una televisión. Eso era Eso es lo el que tú combo podías del inversor, instalar, eso es lo con que una podías- batería de camión. La gente dijo, pero yo Problema tengo la resuelto. forma Yo puedo de resolver ese resolver tema. el problema. Sí. O sea, y empezamos a individualizar esto, el inversor, la bomba sumergible, el tinaco. ¿Y qué ha pasado con el Ese dominicano? problema es de la El sociedad, seguro no mío. privado. Ese es el problema de la sociedad, no Ese es mío. el problema del que no tiene, pero yo pude resolver esto, puse una reja, no tengo problema con seguridad, el que tiene pone un guachimán, y el dominicano empezó a individualizar el problema y solamente hace un reclamo cuando le llega a él el agua a los pies. Entonces eso es lo mismo que está pasando con este tema del transporte, la seguridad vial y con todos estos temas de accidentes de tránsito. Te voy por esa vía para que entiendas que es mucho más profundo, Claro. y la solución está ahí. Es una solución, aquí la gente entiende y piensa, no, que va a ser muy difícil. No es nada Algo importante, difícil, Hugo, que porque no cuando podemos- tú llegas al aeropuerto de Miami o cuando tú llegas al aeropuerto de Colombia, te comporta de manera diferente. Cambia El todo. dominicano Que no podemos- ni no alto, podemos- ni alza la voz. Sí, el no No dominicano, podemos exacto. dejar pasar la entrevista tampoco sin preguntarte
sobre la percepción igualmente que tiene la sociedad dominicana y todos los que vivimos en este país sobre el parque vehicular del sector público. ¿Entiendes tú que está sobrepoblado el parque vehicular en términos, por ejemplo, de una superpoblación de las jipetas principalmente, que son las que mayor atención llaman de la gente? ¿Crees tú que pudiese el Estado Dominicano tener una política un poco más prudente en este sentido? Yo hice un trabajo sobre el parque vehicular del Estado. El Estado Dominicano tiene registrado un poco más de 50,000 unidades. Están registrados dentro del Estado Dominicano las que están de manera clara. Hay muchos vehículos que es de organismo y otro tipo de cosas que no están dentro. Pero hablo de gobierno central, instituciones descentralizadas, el Estado, exacto. Ayuntamientos. Estado Dominicano, todos esos forman parte al final del Estado, porque ¿me entiendes? Incluyendo retrocavador y todo eso, unas 50,000 unidades. ¿Qué pasa con el parque vehicular del Estado? Es un problema de administración, es un problema de categorización. Aquí hay un libertinaje con la adquisición de vehículos, con los concursos que se hacen, no hay un parámetro, no hay un protocolo ni siquiera. Aquí se adquieren 300, 400 unidades de vehículos y ni siquiera seguimiento se le da a la garantía de fábrica y se convierten en unidades más costosas para el Estado Dominicano. Y nosotros tenemos entonces el problema fundamental que es de imagen. Fíjate que estamos hablando que tenemos un problema del Estado Dominicano con su parque vehicular, pero tu pregunta automática fue, hay muchas jipetas porque ese es el que te retumba a ti, es el que te rompe los ojos a ti. Sí. Y realmente sí. Inclusive, en la República Dominicana, si nosotros nos hacemos un plan de categorización, dependiendo la posición de todo funcionario, todo empleado del sector público, nunca el Estado va a poder realmente presentar una imagen de que estamos en un país. Es un planteamiento de Hugo Veras. Eso es un proyecto que está escrito y está establecido ahí también, de que somos un país pobre, que estamos proyectando austeridad, que estamos proyectando ahorro. Nosotros presentamos un proyecto y preparamos un proyecto donde el Estado al año se está ahorrando unos 400 millones de pesos solamente en consumo de combustible y en gastos adicionales de vehículos al año. Inclusive un proyecto que te transformaba el parque vehicular de las posiciones medias altas del Estado, que sin ningún tipo de inversión adicional comprometedora del Estado Dominicano se podía hacer un recambio y una reestructuración del parque vehicular del Estado. ¿No? Una reconversión donde tú categorizabas. Como se ha dado ya en Colombia, en Chile, Argentina. Donde tú tienes en este caso, presidente de la República, que ya es una figura, es la figura número uno, presidente, vicepresidente, no se toca, pero partiendo desde ministros y sus iguales, viceministros y sus iguales, directores y sus iguales, dentro de la estructura del Estado, tú categorizar un tipo de jipeta para un tipo de vehículo para ellos. Un tipo de vehículo que te proporcione todos los elementos para la función, más ningún elemento de lujo porque no es necesario. Y cuando tú creas un estándar del parque vehicular del Estado, que Hugo Veras vaya al Estado Dominicano y que yo tenga la jipeta más grande que hay en el mundo, mi posición va con este vehículo que llega a la parece tú tienes ya una categorización. Este planteamiento, pero un juicio de Francisco Tavares sería agregarle a esto: Hugo Veras, Adrián Lebrón Oviedo, todos ustedes, ¿es posible pensar en un nivel de conciencia de un funcionario que le delega a su vehículo todo lo que él no posee como ser humano? Porque lo que ha pasado en República Dominicana es un problema que el rol que juega el automóvil en el que te desplazas. Ahí volvemos al tema cultural. Óyeme bien. Ahí volvemos al tema cultural. Definitivamente. No tiene que ver con lo funcional, que tiene que ser para responder a una necesidad. Tiene que ver con una carencia en el propio ser humano que cree que lo que proyecta a través de un automóvil le va a agregar todo lo que él no posee. Exacto. Pero eso es más grave todavía. Más grave todavía. Hugo Veras, un tema de Estado que preocupa de manera contundente al dominicano: regulación, el tema de las revistas y el medio ambiente, tema de reforma fiscal, impuesto para el alto cilindraje y cómo ahora automatizar un proceso como la inspección para otorgar una revista a los vehículos que pueden estar autorizados para transitar. Mira, yo entiendo que esto ha sido una batalla que ha librado el ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo,
tratando de buscar la manera y la alternativa de cómo volver a retomar este impuesto de la revista, y lamentablemente lo que le ha salido muy mal y muy feo, y se le ha abierto, se le ha hecho, como dicen popularmente, un afro dentro de toda una gestión muy buena. Sí, claro. Se le ha hecho un Sí, afro sí, con este sí. tema de la Oye, revista. sí, ¿Y sí. qué Muy pasa? ¿Y interesante. qué pasa ahí con la revista? La revista es el impuesto o es el tributo más importante que se paga, Así es. que se corresponde de parte de un ciudadano que posee un vehículo en cualquier parte del mundo. ¿Por qué? Y más importante y más costoso que la placa inclusive, porque la placa es un derecho a circulación, pero la revista es esa revisión, como dice su Sobre nombre, las condiciones anual, técnicas del que vehículo. se tocan sobre todas las condiciones técnicas, condiciones de seguridad, condiciones de emisiones que tiene ese vehículo, y sobre la base de ese parámetro, y estoy diciendo esto porque aparentemente quienes piden la revista no tienen el conocimiento de lo que yo estoy diciendo, Ni y le estoy interesa. preocupado por eso, y bastante preocupado. ¿Por qué? Porque están emitiendo, y yo lo he dicho muchas veces en el programa de radio, están emitiendo una certificación del Estado Dominicano a un vehículo que está revisado, Eso es grave. que el Estado está garantizándome a mí como ciudadano que él autorizó ese vehículo que estuviera en la Es que no calle, se ese comprende. vehículo se le van los frenos, me choca y me mata y me quita la vida, El y Estado entonces tiene ¿quién una es el culpable? responsabilidad- Es la responsabilidad del tiene una Estado, pero es la responsabilidad. responsabilidad. Yo le he Gravísimo. dicho a todo el que está haciendo la inspección de los vehículos, al mismo director de tránsito terrestre, que no sé si conoce bien lo que estoy diciendo, y a los mismos inspectores, pero le llamo la atención a que se retiren de eso, porque cada vehículo que se está revisando es cada vehículo que tú estás certificando que está bien, a sabiendas que eso no está bien. Entonces, Bueno. fíjate qué profundo es el tema este de ese tributo a la revista, que es un absurdo lo que se está haciendo en la República Dominicana, y nosotros entonces certificando lo mal hecho, y no estamos corrigiendo lo que está mal. en Bueno, ese caso. conversar con Hugo Veras definitivamente. Muchos Adrián temas Lebrón en el Moneo, tintero, muchos temas en el tintero, pero bueno, tendríamos que dedicarle algunos 2 o 3 programas consecutivos. Como ya lo haremos. Varias ediciones, tenemos claro, que dejar Francisco, sobre estoy la a su mesa, orden, estoy a su orden. Hugo, bueno, lo exquisito, lo caballero que eres, Estoy a la esa orden. coherencia entre tu visión particular de la colectividad, un joven que ha venido también incursionando en la política, un joven que incide como comunicador y como ser humano en toda una nación. Una segunda invitación para analizar temas puntuales, la capacidad del liderazgo político de Hugo Veras, que ahora participa en otros escenarios, Sí. y por supuesto el crecimiento, la descentralización del parque vehicular, la renovación, la administración, la gestión, y por qué no decirlo, ojalá que muy pronto tengamos a un Hugo Veras político, y que Bueno. además de la comunicación nos regale la suerte de tener un gestor que transforme a este sector que tanto lo necesita. Yo te voy a decir algo, yo entiendo que en el tema de la política, nosotros, la República Dominicana, los ciudadanos, tenemos que involucrarnos. Ya, o sea, ya basta de lo que estamos viendo, lo que está pasando. O sea, tenemos que involucrarnos. Yo mismo me estoy involucrando también. Entiendo que todo lo que nos están viendo no lo deben de ver como esto, aquello, no. Usted usted tiene la responsabilidad por sus hijos, su familia, de involucrarse también para que ayudemos a este país que pueda caminar hacia adelante. Y quiero decir otra cosa. Para terminar, un tema es hablar de los problemas. Aquí todo el mundo, el problema se conoce, yo Así conozco los es. problemas, el tema es plantear cuáles son las soluciones, que ahí es que está la Bueno, que, diferencia. de lo que nosotros sea un hemos llamado hecho. de atención de Hugo Veras, un joven que se incorpora, que tiene sus ideas, que se las muestra, y que esperamos que todos ustedes también asuman esto como algo serio y algo que puede contribuir a solucionar importantes problemas en la República Dominicana. Propuestas, soluciones, Hugo Veras, una entrevista de lujo, todos los temas, identificando consecuencias, causas, propuestas de las políticas públicas que construyen un mejor Estado. En Tendencias de Estado, la política en otra dimensión.